Bueno, continuando con el tema, nos habíamos quedado en cómo se genera la electricidad, o bueno, algunas formas de cómo se genera. Nada más habían sido comentarios, no habíamos ya presentado ejemplos, dado que bueno, ya se ha hablado mucho del tema en otras materias, y bueno, ya a estas alturas con toda la información que hay por ahí en internet, entonces también ya está un tanto por demás. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema para ver qué vamos a tener ahora con los componentes electrónicos, que son los que a nosotros nos interesan. Si no hay más, vamos a pasar a nuestra pizarra para que podamos ir haciendo la explicación. Ok, muy bien, ya andamos por acá en nuestra pizarra. Un día con un poco de aire, a ver si no nos interfiere mucho en el sonido del video, pero esperemos que no. Vamos a ver, ya hemos estado platicando algunas cosas en cuanto a la generación de la electricidad, y bueno, vamos a ir ahora un poquito más adentro de estos temas, donde bueno, al final de cuentas ya sabemos que pues todos estamos constituidos por átomos, y bueno, básicamente los mismos átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Ahí para que se vea. Ok. Sí. Donde bueno, ya también les comentaba que ya muchas de estas cosas ustedes ya las han visto. Ya es únicamente para hacer un breve repaso de lo que pudiéramos revisar. Ya sabemos también que bueno, los protones van a tener una carga eléctrica positiva. La pongo con rojo porque más adelante nos va a servir para que también identifiquemos ya cuando estemos hablando con temas electrónicos. Los neutrones, pues ya sabemos que tienen una carga tanto positiva como negativa, y en las mismas proporciones, precisamente para el estar, pues como su nombre lo indica, neutro, eléctricamente neutro. Tenemos también los electrones, aquí está, que ellos van a contener una carga eléctrica negativa. Vamos a por ahí a seguir trabajando en esto mismo. ¿Sí? Bueno, una de las formas de cómo nos explican esto de los átomos, los electrones, los protones y todo esto, es por allá aquellos años cuando nos explican, y en particular es la teoría que vamos a tomar un poco, debido a que bueno, cuando pasemos a la parte de semiconductores nos va a dar una idea de cómo están funcionando estos. Entonces aquí nosotros vamos a poder emplear la teoría que nos decía que bueno, teníamos el núcleo donde tenemos pues neutrones. Lo voy a poner acá, neutrones y protones. Y en esta misma teoría es la que nos decía que bueno, alrededor del núcleo teníamos pues ahora sí que rondando a los electrones, ¿no? Por ahí electrones, y nos los ejemplificaban con este simbolito, y haciendo de cuenta que esto fuera un pequeño sistema solar donde el núcleo hacía las veces de sol y los electrones de planeta, ¿no? En una órbita. Y fue lo que nos enseñaron en estudios anteriores, ¿no? La teoría esta.
Y bueno, les decía que es la que en este caso nos interesa un poco porque nos da una idea de cómo van a funcionar los semiconductores un poquito más adelante que los empecemos a revisar. Bueno, otros de los términos que por ahí nos aparecen cuando nosotros revisamos estos temas es, por ejemplo, lo voy a escribir aquí, el número atómico. ¿Sí? Donde ya sabemos que al final de cuentas es un número importante precisamente porque nos va a determinar el tipo de elemento con el que estamos trabajando. También vamos a poder incluir dentro de estos términos algo que conocemos como ¿era qué? Sí, ion positivo, y también tendríamos iones el ion negativo, ¿sí? Entonces este tipo de digamos de características pues se la proporciona que cuando nosotros tenemos un ion positivo es porque tenemos un mayor número de, voy a poner aquí, mayor número de protones. O bueno, más bien en determinado momento puede también ser que tenemos un menor número de electrones, pero bueno, según el vaso, ¿no? Entonces, ion negativo, pues entonces vamos a tener un mayor número de electrones, ¿sí? Y esto lo vamos a ver también, nos va a servir más adelante para poder saber con qué tipo de elementos vamos a estar trabajando, dependiendo de estas cantidades. Y bueno, ya para decir de alguna u otra manera, es que estos iones o estas de tipo positivo o negativo es un factor cuando pues prácticamente, vamos a ponerlo con este color, nos los va a determinar cuando se ganan. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí la nota. Por alguna razón el átomo gana, y ya no pinta. Por alguna razón el átomo gana o pierde electrones. ¿Sí? Ahí es donde ya esto va a poder tener esa carga, ya sea con iones positivos o iones negativos, ¿sí? Ya cuando existe precisamente este movimiento de electrones, es cuando nosotros ahora ya podemos gana o pierde. Bueno, voy a anotarlo aquí, gana o pierde. Vamos a también a denominarlo como que es un movimiento de electrones, ¿sí? Y este movimiento de electrones precisamente es a lo que nosotros ya podemos denominar como pues corriente eléctrica. Ay, aquí ya me quedo muy a la orilla. Como corriente eléctrica, ¿sí? A esto es a lo que nosotros ya vamos a poder denominar corriente eléctrica. Ya a partir de este preciso
llamémosle, o precisas circunstancias o características, ya es cuando también ahora empiezan a tomarse en cuenta otro tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, vamos a tomar en cuenta a los conductores precisamente ya de la corriente eléctrica, que van a permitir el paso o el movimiento de los electrones. Y bueno, ya ustedes saben que este tipo de materiales pues no va a ser el más conocido, que es el cobre. Tenemos por ahí ya la mayoría de los metales: oro, aluminio, plata, ¿no? Para poder llamarlos conductores, y pues son precisamente los que nos permiten el paso de la corriente. Vamos a también tener a los pues conocidos aislantes, ¿sí? Y bueno, ya en este tipo de materiales pues obviamente habrá en mayor o menor medida su aislamiento cuando ya son sometidos a ya sea tensiones muy grandes para poder generar un paso de corriente entre ellos también un tanto elevada. Pero bueno, en general pues podemos mencionar el vidrio, que les gusta la madera, ¿sí? Y este tipo de materiales básicamente que no conducen la corriente eléctrica. Y bueno, otro material que ya fue siendo generado con los años a través de estos estudios de materiales y de propiedades de los mismos, pues ya sería pues los semiconductores, ¿sí? Y bueno, aquí es donde empieza a entrar en juego pues ya dos de los más conocidos que se ocupan en la industria electrónica, como son pues el silicio y el germanio, ¿sí? Son estos dos materiales los que nos van a proporcionar ciertas características para llamarlos semiconductores, que vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, entonces aquí ya establecimos que la corriente eléctrica bueno, vamos a dejarlo en corriente, pues es el flujo de electrones a través de pues un conductor. Ya más adelante vamos a ver que también en un semiconductor pues va a poder fluir la corriente eléctrica, pero bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces otra palabra interesante, ya vimos que corriente, pero ahora su unidad de medida también es importante, y es el ampere. Bueno, en este caso, como los descubrimientos grandes de la historia, la mayoría llevan nombres de sus descubridores, pues Ampere también es el apellido de un personaje importante para el área pues electrónica, y ya todo lo que conlleva, ¿no? Electrónica, computación, comunicaciones, etcétera. Entonces el ampere va a ser la unidad. De ahí nosotros vamos a poder
manejar, pues llamémosle la división de las unidades, o cómo lo podríamos manejar, que sería pues como que las unidades, dependiendo de su capacidad, tenemos la letra griega mu para decir que son micro amperes. Es el microampere, ¿sí? Vamos a tener, bueno, aquí ya aprovechando el viaje, es la unidad que va a estar determinada por, digamos que es 10 a la menos 6 ampere. Vamos a también a tener pues ya aquí la MA, que son, ahí, este es con el mismo, que son ahora miliampere, ¿sí? Y en este caso ya en su forma de notación sería 10 a la menos 3 amperes, ¿sí? Y bueno, ya el ampere como tal, que ya sabemos que es la unidad básica, pues este sí lo representaríamos directamente con la letra A. Y bueno, es como si fuera 10 a la 0 amperes, ¿no? Ya para poder ejemplificar esto de la corriente eléctrica. Y bueno, para que la corriente eléctrica se produzca, también vamos a necesitar algo que la impulse, o que impulse los electrones de una circulación, ¿no? Hagan de cuenta que nosotros vamos caminando en uno de los pasillos del metro, y entonces literalmente, si nos quedamos parados ahí, al final de cuentas el flujo de personas nos va a ir empujando, y es algo así como los electrones empiezan a moverse dentro del material conductor para poder generar la corriente eléctrica, ¿sí? Vamos a ver ahora la parte de qué es lo que puede impulsar a nuestra corriente eléctrica, ¿sí? Vamos a ver entonces. Para que exista este movimiento de electrones de un lugar a otro, pues podemos hacer el ejemplo de un río, donde pues para que el agua empiece a correr, necesitamos tener que exista un desnivel entre, digamos, el origen de donde está el agua a pues el destino. Y normalmente también así va a pasar de manera similar con la corriente. Vamos a necesitar una diferencia de cargas entre los mismos iones que estamos manejando dentro del material, y entonces también a esa diferencia de carga nosotros podemos denominarla también pues diferencia de potencial, ¿sí? Vamos nosotros a tener una pequeña representación aquí. Vamos a ponerle por acá, vamos a tener esto y vamos a tener esto, y bueno, aquí va a haber una diferencia de potencial. En este y en este punto, ¿sí? Ya sea que haya más del lado izquierdo o más del lado derecho, pero pues al final de cuentas una diferencia de potencial. Esto va a ocasionar que, bueno, exista, vamos a suponer que ahora es como en el río, les mencionaba yo, que acá es más alto que acá, y entonces tendremos un flujo, en este caso lo voy a poner aquí, de corriente, ¿sí?
que se va a mover, y al final de cuentas también para que esto pueda funcionar necesitaremos de lo que se conoce como una carga. Entonces ya estamos hablando de cosas más próximas a lo que vamos a necesitar y a lo que vamos a trabajar en este curso. Tenemos una diferencia de potencial entre dos puntos, tenemos una carga, tenemos una corriente que va a fluir a través de ella. Otro término ya importante que vamos a también a manejar ahora en este caso pues va a ser el volt. También es Volta fue el que pronunció esta parte. Y bueno, volt va a ser la unidad para poder medir precisamente nuestro pues ya conocido voltaje, ¿no? Entonces voltaje se va a medir en volt o en voltios, normalmente también en español así los denominamos. Y pues también la unidad pues podemos manejarla también en microvolts, milivolts, en volts, y bueno, a diferencia de los amperes que también pudiéramos llegar a manejarlos, también existen lo que sería los kilovolts, ¿sí? Ya por ejemplo los cables de muy alta tensión, a través de ellos circulan ya miles de volts. Entonces tenemos ya corriente, voltaje, y también ahora podemos hablar entonces de lo que es pues precisamente la resistencia eléctrica. Sí, la resistencia eléctrica. En este caso, bueno, ¿qué va a ser nuestra resistencia eléctrica? Pues en este caso va a ser la propiedad del material para oponerse al paso de corriente. Esta va a ser mi resistencia eléctrica. ¿Sí? Y pues también va a depender del material del que estemos utilizando para que esta resistencia eléctrica suceda. Así como les mencionaba yo que tenemos como conductores el oro, la plata, el cobre, tenemos también otros materiales como el tungsteno, el latón, el zinc, el hierro, níquel, el acero. Todos estos, dadas sus propiedades y algo que habíamos mencionado antes, que era el número atómico y su respectiva posición en la tabla periódica, vamos a tener también nosotros ciertas características para cada uno de esos materiales, y precisamente esos materiales nos van a tener también cierta resistencia ante el paso de la corriente. Y bueno, también existe otro término que es pues lo contrario a la resistencia, y en este caso pues es la conductancia. ¿Sí? Vamos a tener la conductancia. Perdón, se me olvidó aquí que la resistencia eléctrica la vamos a su unidad va a ser el ohm, o el ohmio, también en algunas bibliografías lo pueden encontrar, y lo va a representar la letra griega omega. Y también podemos tener resistencias en el orden de miliohms, que cuando ya empiezan a ser hacia abajo podemos ya empezar a llamar las conductancias, pero vamos a tener
resistencias, los valores que nos interesan normalmente son precisamente los ohms. Ahí está, el kilo ohm y el mega ohm. ¿Sí? El ohm es la unidad como tal, el kilo ohm sería la unidad multiplicada por 1000 o 10 a la 3 pero positivo, y el mega ohm sería 10 a la 6 en positivo. ¿Sí? La inductancia se puede representar con la letra G. Les decía que queda representada por la letra G. En este caso también la unidad es a la inversa del ohm. En este caso es el mho, el mo. O también se puede representar con la letra griega al revés, de esta manera. Y también es el Siemens también. ¿Sí? Y ok, puede ser representado con la letra G, con la letra griega al revés. Creo que incluso también en algunas bibliografías la pueden representar con la letra S. Y también, bueno, en este caso, pues la fácil es que tenemos que, pues si es el inverso de la resistencia, tendríamos que es 1 sobre la resistencia. Aquí está, ya lo último que escribí, para que se vea. Ahí está. Y bueno, por hoy creo que vamos a dejarle ahí para que también nuestro video no se haga tan largo, y pues por ahí habrá también una tarea. Sin más por el momento, me despido. Síganse cuidando y pásenla bonito.